Acabo de graduarme, soy mamá. Soy agricultor, madrugo para trabajar. Soy estudiante. Hace mucho me siento triste y sin ganas. Me diagnosticaron depresión. Tengo que cuidarme. Se me sube el azúcar y me diagnosticaron diabetes. Tengo que cuidarme. Tengo algunos amigos, a veces oigo voces y me diagnosticaron esquizofrenia. Tengo que cuidarme. Y me gusta oír radio. Hago artesanías para vivir. Me gustan los asados. Hago labores en casa. Me gusta jugar básquet. Esto es Vida Común, Comunidad de Vida. Hoy presentamos ¿Hay puntos de encuentro con otras cosmologías en torno a la salud mental? Indígenas constituyen sistema de salud propio e intercultural, SISPI. Gobierno oficializa Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural. La norma promueve la atención integral de los pueblos indígenas, respetando su autonomía, identidad cultural y medicina tradicional en todo el territorio. Corte Constitucional da órdenes para atender salud mental de indígenas amazónicos. El Espectador, 8 de abril 2025. Sean todos bienvenidos a Vida Común, Comunidad de Vida, un espacio sonoro que busca crear encuentros para dialogar sobre salud mental e inclusión, buscando aportar al cumplimiento de los derechos de las personas con problemas o con trastornos mentales, porque ellas también tienen una vida como la de los demás y hacen parte del mundo social. Hoy estamos aquí con el psiquiatra Juan David Páramo y esta es una oportunidad para hablar de la salud mental en latitudes distintas a las de la ciudad, a la mentalidad occidental. Y Juan David, lo saludo y con el saludo quisiera que usted nos contara cuál es su trabajo en otras latitudes, en el sur del país. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Yo soy médico psiquiatra, trabajo en el Hospital San Ignacio y en la Universidad Javeriana, pero también trabajo en un hospital público en el departamento del Baupés. Allá realicé mi año rural en el año 2014 y pues he tenido un vínculo con la Amazonía desde entonces. Ya son 5 años trabajando como médico psiquiatra en el departamento del Baupés, en diferentes comunidades, no solo en la cabecera municipal, y pues desde allí también un poco como la experiencia de abordar desde diferentes perspectivas este campo de la salud mental, sobre todo desde otras latitudes, desde otras perspectivas y desde los aportes principales que hacen las y los sabedores tradicionales de esta gran región amazónica. En Vida Común, Comunidad de Vida, hemos trabajado en varios capítulos, en varios episodios sobre los conceptos o el gran concepto de salud mental. Y pues hoy tenemos la oportunidad que, gracias a que usted está aquí, podemos contar con la voz de un sabedor macuna del río Piraparaná, de la comunidad indígena de Seima Cachivera, en el departamento del Baupés. Este sabedor pues nos trae desde su voz y con su conocimiento un aporte para abordar la salud mental y los elementos que están implicados en ese concepto de salud mental. Vamos a escuchar un fragmento de esta voz que usted recogió y que muy amablemente nos aporta para este capítulo y empezamos a conversar. Desde lo tradicional, pues hay una forma de entender que salud mental para nosotros es, primero, dar el cumplimiento del orden dado desde origen, porque nosotros los territorios indígenas tenemos un orden como ley de origen, se puede decir. La única orden que nos dieron. No se puede cambiar como se hace leyes de Colombia, sino que es una para todos los pueblos indígenas en la Amazonía colombiana. De eso hay que vivir, porque ahí está la forma de vivir bien, está el territorio, tener territorio, las curaciones de diferentes épocas, de frutas silvestres, de cultivos, de gusanos,
Yurupari, la curación general que se hace para los territorios indígenas. Es tener, digamos, buena casita, ordenada, con fruta silvestre, tener buena chagra, tener pescado en la abundancia, cacería, vivir bien, sin dificultades, sin malos pensamientos. Era la voz del sabedor José Esteban Valencia, del Baupés, gracias a un registro sonoro que hizo nuestro invitado Juan David Páramo. Y ahí él nos cuenta, a partir de varios elementos, cómo se compone la salud mental. Y hay uno que podríamos empezar a subrayar, y poco a poco vamos a juntar como varias piezas para ver un todo, pero ese elemento que vamos a subrayar de alguna manera engloba la idea de salud mental, es el elemento orden, seguir el orden, y es un orden que viene dado como desde el origen, según le entendemos a nuestro sabedor. Juan David, ¿qué significa ese orden desde su trabajo con la comunidad en el sur, en el Baupés, y cómo podemos traer eso acá, a lo que llamamos centro u occidente? José Esteban Valencia habla sobre la ley de origen, que parte, digamos, como de la estructura organizativa de la vida, y de allí, digamos, ciertas normas, ciertas reglas, ciertas éticas de lo cotidiano que se inscriben no solo, digamos, en el mundo de los seres humanos, sino de lo no humano, ¿no? De la naturaleza, de la espiritualidad. Y un poco, digamos, esa perspectiva integral que proponen los pueblos indígenas amazónicos sobre un orden también pues está vinculada a otros desarrollos como el de la armonía, ¿no? A partir de la ritualidad, ahí él mencionaba el Yurupari como una ritualidad significativa de transición de la masculinidad, pero en donde también participan las mujeres según su ley de origen, ¿cierto? A partir de esos usos y costumbres se armoniza, se cura, se previenen y se establece una relación íntima con el territorio, ¿no? Que yo creo que ahí, digamos, el aporte que hacen los pueblos indígenas a la conceptualización de la salud mental vincula íntimamente la noción de territorio, la noción de espiritualidad y, por supuesto, para un contexto como el amazónico, la diversidad biológica y ecosistémica que tiene ese territorio. Muy bien, Juan David, vámonos un poco como a otros elementos que menciona nuestro invitado, porque también es nuestro invitado el sabedor José Esteban Valencia del Baupés, y él menciona unos elementos que son muy parecidos a lo que uno puede vincular la salud mental, y es algo más del plano material, un poco tener casa con frutas, poder cazar, tener pescado. Eso material también garantiza ese equilibrio y eso que es tener salud mental. Para nosotros es un poco la manera de decir satisfacer necesidades básicas es un elemento para que haya salud mental. ¿Cómo ve usted esta relación? Si es esto lo que él nos quiere decir, pues digamos que es una coincidencia. Bueno, yo creo que ahí también habla de la importancia de la salud mental en lo cotidiano, ¿no? O sea, en el día a día, en lo que se denomina el trabajo de la chagra, ¿no? De la agricultura, pero también de la cacería. Y vuelve a aparecer la dimensión de lo territorial, o sea, el vínculo que hay con un espacio no solo geográfico, sino de relaciones espirituales, ecosistémicas, que incluso, por ejemplo, el Instituto Sinchi, pues, que es la autoridad también de investigaciones amazónicas, habla de algunos índices de bienestar humano para los pueblos indígenas y ubica el contexto agroalimentario como la chagra, como las casas tradicionales, como el compartir, ¿cierto? Entonces ahí vemos un poco esos dominios de lo cotidiano de la salud mental que a veces se nos va hacia otras dimensiones, como de unos tips individuales de recomendaciones básicas de la vida, y no como un tema de relaciones un poco más profundas, y vuelve a emerger, insisto, esta noción de territorialidad y de integralidad que proponen los sabedores y las sabedoras de la Amazonía. Sí, Juan David, esta idea que él menciona de tener casa, tener la pesca cerca, es decir, lo material, de alguna manera él termina cerrando su idea con algo que es muy parecido a como algo que uno escucha cotidianamente acá, y es ese vivir bien, y uno lo va pegando con el buen vivir, y ese buen vivir
pues tiene que ver con estas condiciones materiales, pero también con algo que va más allá y es retomar una idea de Estado, de nación, que busca la armonía con la naturaleza y la comunidad. No es difícil encontrarse en la prensa, por ejemplo, el proyecto de Buen Vivir en Bolivia, el Buen Vivir en el Ecuador, digamos, sobre todo en países que tienen una comunidad indígena significativa. Ese elemento es bien interesante, esto del buen vivir y del vivir bien. ¿Lo podemos ampliar un poco más desde la mirada del Baupés? Hay una trayectoria del buen vivir, andina principalmente, como lo mencionas, que se inscribe incluso a nivel de lo constitucional, ¿no? O sea, se habla del sumac causai en las constituciones de Ecuador y de Bolivia, reconociendo, pues, digamos, estos estados plurinacionales y multiétnicos que tienen un peso, pues, organizativo significativo para movilizar la política, ¿no? Yo creo que de ahí viene también un poco la comprensión del buen vivir como una ética. Rafael Bautista, filósofo boliviano, habla un poco de la complejidad del buen vivir más allá para una epistemología occidental de describir y definir en simples palabras el buen vivir. Él habla un poco más de otras categorías, incluso las espirituales, ¿no? Pero también, digamos que hay otras categorías que escuchamos también sobre salud mental, que son las del buen pensamiento, ¿no? O sea, de cómo tener un buen pensamiento a través de las protecciones, de las curaciones, del día a día, del trabajo comunitario, pues lleva también a hacer un proceso protector de la salud mental y esa dimensión del buen pensamiento pues la hemos venido como ampliando un poco más en orden de esa sintonía que queremos establecer cuando hablamos de interculturalidad en salud. Y lo otro, pues también hablar de alguna manera, pues, que afecta al buen vivir, ¿no? O sea, cuando estamos hablando del conflicto armado, cuando estamos hablando de las economías ilegales, del endeude, ¿cierto? Que fue también un mecanismo específico de las bonanzas económicas de la Amazonía, pues todo esto transgrede el territorio y por ende el buen vivir. Entonces también es una dimensión ético-política y viene siendo también cada vez más usada, incluso en lineamientos técnicos del Ministerio de Salud. Juan David, yo me estoy quedando de lo que usted está diciendo a propósito del buen vivir y del vivir bien que nos menciona nuestro sanador José Esteban Valencia. Me estoy quedando con algo que es clave, que subrayo, y es que la salud mental no es un asunto puramente individual, sino colectivo y también político. Vamos a escuchar un poco más a propósito de otros elementos que él nos aporta. Por ejemplo, las peleas que tenemos con la mujer, alguien hizo un daño para que cuando se emborrache tenga sus problemas familiares con la mujer, con los hijos, en la pelea, porque alguien dijo o porque alguien reclamó y por la borrachera él mandó la oscuridad y malos pensamientos para que se separen, para que se agarren a pelear entre ellos y lleguen a la separación. Y eso es lo que está pasando, digamos, los malos pensamientos que hay le afecta al humano. Continuamos en Vida Común, Comunidad de Vida, y veníamos escuchando nuevamente la voz del sabedor macuna José Esteban Valencia del Baupés en una grabación que registró nuestro invitado Juan David Páramo. Y en lo que nos dice el sabedor hay unos elementos que nos pueden ayudar a completar lo que los grupos como el de la comunidad Seima Cachivera conciben que es la salud mental. Él hace referencia a la borrachera y los malos pensamientos y se queda uno pensando, claro, aquí para nosotros borrachera es aguardiente, es salirse de control y eso trae problemas. ¿Cómo entender esta borrachera que nos presenta el sabedor? Bueno, si bien hay experiencias vinculadas al uso, por ejemplo, de plantas tradicionales como el yagé, como la coca, como el tabaco o como la chicha, que pues pueden llevar a estados eufóricos de conciencia. Acá tal vez él está hablando más de la borrachera también entendida en el contexto de la fiesta y de la celebración, en donde pues ubicamos también varios elementos de cuál es la función social también del alcohol en los pueblos indígenas, ¿no? O sea, creo que aquí hay un elemento relevante de entender e investigar un poco más a profundidad cuál ha sido la función social de la introducción de las bebidas alcohólicas
no tradicionales a los pueblos indígenas, que pues hay algunos registros antropológicos alrededor de esas funciones sociales, pero también, digamos, cómo pues hay contextos asociados al consumo del alcohol vinculados, y esto no solo en pueblos indígenas, sino en la sociedad en general, con desenlaces como el suicidio, como la violencia, como diferentes manifestaciones de eso que puede mencionar él como una alteración del buen pensamiento. Y allí, digamos, las estrategias tanto comunitarias como espirituales que se realizan para proteger que esa fiesta se lleve de la mejor manera. En el contexto del departamento del Baupés, la tasa de suicidio, al ser una de las más altas de Colombia, pues sí hace que hablemos del consumo de alcohol. Y para el caso de la Amazonía hay una deuda pendiente, creo yo, en el orden de entender el alcohol con una función social específica y estructural a lo que viven, ¿no? Y a lo que quieren proponer, porque también hay estrategias comunitarias de prevención de consumo, como las que se adelantaron ahí en Ceima Cachivero. Y también soy. Hay otra gente que envidiosa, no. ¿Cuánto tiempo? Voy a ver cuánto tiempo va a tener igual, así como lo tiene. Yucales muy lindos, comer bien. Y lo mismo hacen a los jóvenes. Entonces la gente que tiene buena yuca dejan de trabajar, de sembrar yuca, varios productos, mambe, tabaco. Dejan de sembrar. Ya porque alguien le quitó esa capacidad, el don que él tiene, ya de hacer vivir bien. Estamos en Vida Común, Comunidad de Vida, y venimos escuchando nuevamente al sabedor Macuna José Esteban Valencia, y estamos con el psiquiatra Juan David Páramo. El sabedor dice: quitarle al otro lo bueno que tiene, lo que sabe hacer. En términos muy nuestros, y pues también él lo menciona, estamos hablando de la envidia, y de eso queremos hablar ahora con Juan David Páramo. La envidia es algo como que nosotros habitualmente mencionamos, pero lo mencionamos muy desde el individuo, un individuo que quiere lo que el otro tiene o que no quiere que el otro sea feliz, etc. Pero hay quizás otro plano, Juan David, y ahí de pronto estoy mezclando dos preguntas en una, y es que el otro no tenga también, uno lo puede pensar desde la desigualdad. Hay unos que tienen más, otros que tienen menos, y ese es un problema porque finalmente hay gente que no puede satisfacer algunas necesidades que son básicas. ¿Es posible juntar estos elementos desde su mirada, Juan David, y desde lo que usted conoce en el Baupés y también del centro? La envidia incluso pues es abordada en psicología del desarrollo por Melanie Klein, ¿no? Como ese deseo de un objeto el cual no se tiene, ¿no? Que creo que es como la experiencia de desarrollo psíquico sobre el deseo. Y yo sí creo que ahí hay una dimensión humana alrededor del deseo, ¿cierto? Y a partir de allí la envidia se convierte de alguna manera en esas emociones sociales representadas en las ausencias o en las carencias de un objeto. Cuando hablamos un poco del contexto comunitario sobre la envidia, yo creo que hay un elemento fundamental, crucial, y es el de la desconfianza. Cuando uno examina un poco los resultados, incluso por ejemplo el conflicto armado a nivel comunitario, a nivel de la salud mental comunitaria, la desconfianza es un elemento crucial. Dejo de confiar en el otro o en la otra, resultado de, ¿cierto? Y esa desconfianza rompe, esa desconfianza mina, esa desconfianza genera grandes dificultades de reconstruir pues lo que se ha denominado como ese tejido social. Para el contexto particular de lo que se menciona, se habla de la dimensión del trabajo, ¿no? O sea, el trabajo de la chagra, el trabajo de la agricultura, el trabajo de sembrar, de recoger, y de alguna manera también cómo el buen vivir pasa por el trabajo y por la alimentación. Cuando se habla de inseguridad alimentaria, pues estamos mencionando como por ejemplo el departamento del Baupés es de los departamentos con las tasas de desnutrición más altas, y probablemente no solo por las dificultades de acceso a los productos de la selva, sino también por las dinámicas que hay alrededor del acceso a los medicamentos ligados a la institucionalidad, entre ellos las instituciones educativas.
o los contextos periurbanos y las migraciones internas que se están dando de comunidades lejanas a cabeceras municipales. Y en esos márgenes se habla de inseguridad alimentaria y hay algunos estudios interesantes, sobre todo en Caldas, alrededor de inseguridad alimentaria y desenlaces en salud mental en pueblos indígenas, entre ellos el suicidio en pueblos en Vera. Se integran varias dimensiones, ¿cierto? Se integra la envidia, el deseo de lo que no se tiene, la desconfianza que produce eso, los marcos estructurales de las desigualdades, entre ellos la inseguridad alimentaria, y pues digamos la búsqueda y las respuestas de la soberanía alimentaria en ese derecho humano a la alimentación como se ha conceptualizado. Y el buen vivir vinculado al trabajo, pero también vinculado a lo colectivo, a lo comunitario. Bueno, si la otra persona no está comiendo, ¿qué vamos a hacer? Y aparece, por ejemplo, también el desayuno comunitario, en donde se aporta una olla de quiñapira, que es el caldo tradicional, y se hacen directrices del trabajo del día a día, de vamos a limpiar la escuela, vamos a limpiar la pista, vamos a hacer trabajo comunitario. Pero hay un desayuno comunitario de base, que son estrategias también, de alguna manera, para sopesar ese compartir y esa solidaridad pues, que se teje en ese buen vivir. Pues bien, es interesante un poco encontrar que pues uno desde acá puede comprender muchas cosas que ocurren en eso que es ese allá, que ese es el Baupés o lo que usted menciona en Caldas y Risaralda, donde están los Embera y bueno, y tantos puntos del país en donde hay comunidades indígenas, con un factor que probablemente potenciaría mucho el logro de la salud mental, que es la solidaridad. Vamos a escuchar un último fragmento y este fragmento cierra un poco la reflexión que queremos hacer y es la posibilidad, si existe o no, la posibilidad de un encuentro entre este sistema occidental que hemos trabajado a lo largo de los episodios de Vida Común, Comunidad de Vida, y este sistema indígena que está respaldado por otra cosmogonía. Escuchemos. Juntos cabemos. Hoy en día es bueno que el sistema occidental también complemente el trabajo que estamos haciendo nosotros los sabedores. Es integrarnos también, cómo se apoya desde el sistema nacional con el sistema propio, ¿ya? Porque se entiende de que los dos sistemas están buscando la forma de que salud mental sea general para todos, no solamente para pueblos indígenas, todos los que convivimos hoy en día, porque ya hoy en día convivimos los que no son indígenas, negros, mestizos, entonces hay que pensar esa unión de pensamientos de que la población viva bien, es hacer esfuerzo, el trabajo conjunto entre el pueblo indígena y occidental. Escuchando al sabedor Macuna y recapitulando todo lo conversado con Juan David Páramo, es interesante considerar que el Ministerio de Salud en Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social, señala como aspectos muy similares a lo que hemos venido escuchando en palabras del sabedor. Por ejemplo, el deber de reconocer que para los pueblos y comunidades indígenas la salud mental está relacionada con la conexión con el entorno natural y el entorno comunitario, así como con el respeto por sus normas y tradiciones. De eso veníamos hablando cuando hablábamos del orden. De otro lado, el ministerio también hace referencias a que para las comunidades indígenas el buen vivir implica no solo la tenencia de la tierra, sino también la protección de un territorio sano y en equilibrio, donde esté garantizada la supervivencia de las comunidades. Y también en donde haya un lugar para esas otras comunidades que intervienen o más bien que interactúan con ellas. Y finalmente, pensar que la desarmonía mental viene o puede surgir por la transgresión de normas culturales y que esa desarmonía puede tener como, digamos, expresiones físicas o desequilibrios, pues que afectan no solo al individuo, sino al entorno y a la comunidad. Todo eso lo dice el ministerio también, ¿no? Digamos que está escrito, es letra, es de alguna manera, espera uno un mandato también. Pero, Juan David, en su experiencia,
¿Usted ve que eso funciona? ¿Se han integrado los dos sistemas? El sistema que llamamos occidental y este que está en las comunidades, que son las comunidades ancestrales. Bueno, hay un marco normativo ahorita muy interesante que busca, y pues que no surge de la nada, sino como una exigencia y como una lucha pues histórica también de los pueblos indígenas por el reconocimiento de los sistemas propios dentro de la comprensión de la salud y dentro del sistema de salud, para lo cual pues está desarrollando toda la dimensión del CISPI, que es ese gran componente de la interculturalidad dentro del sistema de salud. Sin embargo, creo que dos grandes dificultades que tenemos dentro del sistema de salud, primero es el abordaje individual centrado en la patología como un esquema único de trabajo, ¿cierto? Que creo que genera ya de entrada una ruptura con la comprensión colectiva, espiritual integral que tienen los pueblos indígenas y que hace que el trabajo clínico sea un reto en estas regiones, ¿no? O sea, las características de la atención individual y biomédica en estos contextos. Lo otro es la falta también de lineamientos técnicos sobre cómo es esta implementación del enfoque diferencial, tanto en salud como en salud mental, en donde pues hay grandes esfuerzos, sobre todo de las regiones andinas, pero para el contexto amazónico hace falta, digamos, una construcción de un corpus de recomendaciones, de lineamientos sobre ese ejercicio del enfoque diferencial étnico en salud y en salud mental. Y por otro lado, hay esfuerzos muy grandes en estos momentos de vincular sabedores tradicionales a la red de prestación de servicios, particularmente ahorita en el hospital hay contratados 2 sabedores, hay toda una discusión de las formas de contratación, hay unos esfuerzos muy grandes desde la gobernación y desde las mismas asociaciones indígenas por ser operadores de alguna manera también de los programas de salud, incluyendo todo lo que se llama el plan de intervenciones colectivas, y creo que pues hay un avance después de un retroceso muy grande, porque si bien hay que reconocer que antes de la ley 100 sí habían unos modelos de interculturalidad muy interesantes en la región amazónica, en donde se tenían casas ancestrales vinculadas a los hospitales, tenían su sistema agroalimentario al lado del hospital, la vinculación de los sabedores era mucho más fácil sin RUT, NIT, CIGEP y todo lo que nos solicitan ahorita en la contratación pública. Vemos cómo después de ese retroceso, pues ahorita está nuevamente en el debate y en la exigibilidad, pues el reconocimiento de los sistemas tradicionales de salud. Pues no es fácil el camino y no es fácil también, Juan David, estaba pensando, y con esto creo que vamos a cerrar, pero sí me gustaría de pronto una reflexión suya. Probablemente, pues estas son las palabras del sabedor Macuna José Esteban Valencia, pero si escucháramos palabras de sabedores de otras comunidades, probablemente tendríamos otras perspectivas. Digamos que las comunidades indígenas no son todas iguales y por lo mismo el diálogo intercultural y el esfuerzo que hay que hacer para integrar los sistemas es mucho más complejo. Sí, pues agradecer la generosidad de José Esteban, sus cuidados, sus atenciones también en su casa, que permiten seguir trabajando un diálogo hacia ese horizonte de la interculturalidad. Yo planteo la interculturalidad como un horizonte y un horizonte que incomoda, porque precisamente sí se requieren ajustes y movimientos dentro de los sistemas de salud para poder vincular esto que se denomina el enfoque diferencial étnico. Para mí, como una reflexión, creo que siempre que se habla de salud mental en pueblos indígenas se hace más énfasis en lo negativo, ¿no? En el suicidio, en el consumo de alcohol, en las violencias, ¿cierto? En una matriz mediática muy fuerte sobre salud mental en pueblos indígenas e igual malestar. Y yo creo que eso también hay que cambiarlo en la perspectiva de los aportes que hacen los pueblos indígenas a conceptualizar y ampliar desde la integralidad la salud mental, desde esos principios colectivos, desde esos principios vinculados al territorio, desde esos principios del cuidado de lo humano y de lo no humano y de unas dimensiones de la espiritualidad pues que para ellos son relevantes y son significativas y que hace pues que ese ejercicio de acompañamiento sea un reto y sea un reto pues el cual también asumo con mucha alegría y con mucho honor. Pues Juan David Páramo, psiquiatra, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Vida Común, Comunidad de Vida, y por favor transmita al sabedor Macuna del río Piraparaná de la comunidad indígena de Ceima Cachivera en el departamento del Baupés, el señor José Esteban Valencia, nuestro agradecimiento enorme por regalarnos los importantes aportes y aspectos de reflexión pues que llegaron aquí. De nuevo, gracias a usted, Juan David. Gracias por la invitación. Esto es Vida Común, Comunidad de Vida, y nos escuchamos en otro episodio. Realización y producción, Cecilia de Santa Cruz, Claudia Irene Giraldo y Ana María Lara.
Música Sergio Páramo. Este programa se realizó en el marco del Programa Ecosistema para el Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud, una iniciativa liderada por la Pontificia Universidad Javeriana en alianza con el Hospital Universitario San Ignacio, Javesalud, la Fundación Saldarriaga Concha y la UNAD, con el financiamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.